Otra vez, seamos buenos entre nosotros, amigos, amigas. Porque la verdad es que eso, primero que es una ucronía, hemos visto a militantes del cristianismo, de la cámpora, votar con la mano con el culo para acompañar, por ejemplo, la persecución a compañeros de gabinete. Lo hemos visto. Entonces, no es ni tan no nos tomen más por boludos. Mira, lo voy a parafrasear a Navarro. No nos tomen más por boludos. Sí. No somos boludos, nos pudimos hacer los boludos durante mucho tiempo. Hay gente que puede elegir hacerse los boludos porque así transita mejor la vida. Fenómeno, allá ellos. Pero boludos no somos. Entonces cortémosla con esto. Porque la estamos pasando bastante mal y desde ayer la vamos a pasar mucho peor. Entonces, por lo menos, ya que no van a hacer nada, no nos tomen por boludo. Si no van a hacer nada y no se corren, por lo menos nos tomen por boludo. Daño. Perdí artículos, pero no capacidad de daño. Sobre todo porque sus aspectos nodales quedaron ratificados en el tratamiento legislativo con colaboración de todos y todas. Y acá hay un aspecto en el que ya empezamos a evaluar lo que ocurrió. ¿Por qué digo con colaboración de todos y todas? Bueno, más allá de los meandros legislativos y reglamentarios, lo cierto es que en algunos aspectos medulares de la ley, por ejemplo, en el caso del RIGI, este régimen para las grandes inversiones, se notó de manera bastante contundente que hubo un acuerdo transversal, porque fue uno de los artículos que obtuvo mayoría holgada en una elección, en una votación que terminó muy cerrada. Lo que estamos viendo en pantalla es justamente cómo resultó aprobado el RIGI luego de que fuese aprobada la ley de bases en general, con empate y desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que hizo su show también, por supuesto, una provocación. Sí. Pero concluida esa instancia de la votación en general con empate, ocurrieron dos cosas. Primero, se fueron los dos legisladores de Santa Cruz, que en la previa habían dicho que no había que dar quórum. Recuerden que Santa Cruz, como otras provincias, tenía a sus senadores negociando beneficios para la provincia. Sí. Otros senadores negociaron beneficios para sí mismos. Pero en el caso de los senadores de Santa Cruz, públicamente negociaban beneficios para las provincias. Argumentaban en la previa que como esos beneficios o no habían sido concedidos o habían sido concedidos pero luego diluidos, rectificados en la letra de la ley, bueno, ellos iban por la abstención previo tratamiento de la ley de reforma jubilatoria. Dijeron, no hay que dar quórum, primero hay que votar la ley que favorece a los jubilados y después vemos la ley base. Ese fue el argumento que habían usado en la previa. Estuvieron todo el día en el Palacio. Cuando se obtuvo efectivamente quórum, al momento de votar, los legisladores de Santa Cruz para votar bajaron y votaron negativo. Hasta ahí, cierta coherencia entre la posición previa y la votación. Pero luego se levantaron y se fueron. Y no estuvieron más en la sesión. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pasa que con mayoría de 35 era suficiente para aprobar artículos que si hubiesen estado los senadores santacruceños votando en contra, se caían. ¿Se entiende? La aritmética era así. Con los santacruceños, la oposición a la ley base reunía 36 votos negativos. Los 33 de Unión por la Patria, los dos de Santa Cruz y el de Martín Lustó, que también colaboró con la sesión dando quórum. Después votó en contra y todo, pero al dar quórum colaboró con el tratamiento de la ley bases. Recuerden que, como siempre decimos acá, en el Senado se vota con la mano o con el culo. Muchas veces dando quórum favoreces a que algo, por más que votes en contra, salga. Una forma de sacarle el cuerpo a la jeringa, digamos, pero colaborar. Bueno, eso es lo que hizo Lustó. Ahora, el voto negativo de Lustó más el voto negativo de los 33 de Unión por la Patria constituían 34 votos, más los dos de Santa Cruz tenías 36 votos. La mayoría en el Senado se consigue con 37 votos, pero muchos artículos resultaron aprobados con 35 votos.
Si hubiesen estado los santacruceños y hubiesen votado negativo, muchos de sus artículos no salían. Es decir, que al haberse retirado del Senado, colaboraron con la aprobación en minoría con 35 votos a favor. Ya contamos cómo colaboró Santa Cruz, cómo colaboró Lustó. Y en el caso de Rigui, cómo colaboraron senadores de Unión por la Patria. 3 senadores, puntualmente, los senadores Moisés de Jujuy, la senadora Moisés de Jujuy, la senadora Mendoza de Tucumán y el senador Andrada de Catamarca, colaboraron en el caso del Rigui, que el propio bloque de La Libertad Avanza consideró, calificó como lo medular de la ley Bases. Bueno, el aporte de estos 3 senadores de Unión por la Patria permitieron que se obtuviese 38 votos positivos. ¿Por qué es importante esto? Síganme en la aritmética, yo sé que es difícil, pero para poder hacer una correcta evaluación política de lo que pasó, primero hay que saber qué pasó. Si los que se opusieron a la mayoría de los artículos, los 33 de Unión por la Patria, más Lustó, más los 2 santacruceños, se hubiesen levantado de sus bancas, se caía la sesión. Porque eran 36 más un senador adicional que podía ser cualquiera del bloque de monotributistas donde estaban Cuader, la chica que se va a París a la UNESCO, Crexel, bueno, cualquiera de ellos que se levantara, con 37 no había forma de seguir sesionando. No se levantó nadie, ¿eh? No se levantaron los 33 de Unión por la Patria. Hoy tuvimos una discusión con Nicolantos acá en el pase, muy interesante. Porque con buen criterio Nico me decía, bueno, si se levantaban los 33 no cambiaba nada, porque en definitiva los otros tenían 35, pero al mismo tiempo podían seguir sesionando porque Lustó iba a seguir sesionando y porque los santacruceños hubiesen aportado para mantener los 37 y seguir sesionando. No lo sabemos, no sabemos qué hubiese pasado si se levantaban los 3 de Unión por la Patria. Lo que sí sabemos es que no se levantó nadie y entonces tampoco se pudo conspirar contra los artículos por una vía que es votar con el culo. Por eso nosotros decimos se vota con el culo, con la mano. Levantándose también tenés una acción política. Pero agrego, podías dejar muy debilitada la sanción de la ley si, en vez de tener una votación en mayoría en algunos artículos de 35-34 o 35-35 con desempate de la vicepresidenta, pasó eso en muchos artículos, que salieron 35-35 con desempate de la vicepresidenta. Si en vez de aportar esos 35 votos negativos, era 35 versus 37 abstenciones, 36 abstenciones, mejor dicho. Claro. A los santacruceños ya los tenías fuera del recinto. Y no le das el show. Debilitas mucho la posición política de quien obtiene los artículos. Sí, hay algo que es importante en la política también, que son los gestos, ¿no? Que son para, en este caso, para mí, para la calle. El Palacio expresándose de esa forma hubiese tenido alta aprobación de una calle que estaba caliente. Exactamente. Esa actitud hubiese estado a la altura de lo que se reclamaba en la calle después de una jornada muy caliente en la calle. Sobre eso vamos a ir en un ratito. Entonces, no se levantó nadie unido por la patria. La explicación es no cambiaba nada si se levantaban o no. Ahora, en el caso del Rigui, no solamente no se levantó nadie, sino que se aportaron los 3 votos para garantizar que el Rigui saliera. Es fácil caerle a los 3 senadores. Hoy, si vos entrás a las redes sociales, se los califica de traidores. No son 3 senadores que entraron por el Frente de Todos. Se suma a ese grupo de senadores calificados de traidores, en base a un tuit de Cristina de hoy también, los senadores Camau Espíndola y Cuader del grupo de monotributistas, todos entraron por Unión por la Patria y todos colaboraron con la ley Bases por distintas razones. Cuader, lo contamos acá, cobró en su provincia con puestos en la ANSES y además hoy mismo en el boletín oficial, porque todo esto es muy desprolijo, además, hoy mismo en el boletín oficial salió una concesión para que Entre Ríos ponga 3 directores en la represa de Salto Grande, es decir que el pago fue inmediato para Entre Ríos y para Cuader por haber colaborado con esto. La senadora Crexel, que
entró por Juntos por el Cambio, pero habrá que ver si después del escándalo lo recibe o no, pero tenía prometido un cargo de embajadora. Los 3 senadores que votaron a favor del RIGI pueden argumentar que son provincias con litio, entonces el RIGI favorece la industria minera y ellos están cumpliendo con el mandato de sus gobernadores. Pero lo cierto es que había una decisión explícita o tácita de que el RIGI tenía que salir. ¿Por qué? Porque los sponsors interesados en que salga el RIGI hacen aportes transversales, financian campañas políticas de todos y todas. Entonces, ojo con el uso de la palabra traidor, porque yo vi a una persona calificada de traidora siendo candidato a presidente de ese mismo espacio político. O nos tomamos en serio la palabra traición, Sí. y actuamos en consecuencia para siempre, o no la usamos más. Y mirá que cantamos mucho. Porque yo vi cómo se puso como candidato a presidente una persona que había sido calificada de traidora. Con motivos, por otro lado. Ujú. Te ¿Cómo? iría a dos candidatos, pero bueno. Bueno, entonces, tengo para mí, y esto es parte de información, parte de opinión, que a los 3 senadores que ayer les tocó dar el voto para garantizar que salga el RIGI sin ningún riesgo, sin riesgo de que nadie se levante, se esconda, levante la manito más o menos, es decir, conseguir los 38 votos que son los que necesitan para que algo salga, Sí. porque les tocó la sortija. Les tocó esta vez la sortija a ellos, como en otras sesiones les tocó a otros hacer ese aporte al oficialismo. Entonces, apliquemos el seamos buenos entre nosotros, hagamos una correcta evaluación de lo que pasó ayer en el Palacio, porque en caso de que no nos guste, podamos deslindar las responsabilidades que correspondan en donde correspondan. Eso es un problema de la política cuando se discute en estos ámbitos tan cerrados, ¿no? Porque si las discusiones fueran de los militantes, pienso, ¿no? De las organizaciones, si hubiese más incidencia de lo que es, me repito, pero es necesario, de la calle, dentro de lo que son sus representantes, estas cosas, a ver, estarían un poco más claras. A ver, yo creo que mucha gente, sobre todo los más politizados, que son los que siguieron el minuto a minuto, muchos de los que nos ven a nosotros ahora y nos escuchan todos los días, si no tienen el mapa completo, lo tienen bastante armado de cómo son este tipo de operaciones, el quién es quién. Lo que pasa es que todo el tiempo se agregan datos a la confusión general. Sí. Entonces hoy aparece Cristina, por ejemplo, tuiteando la imagen de 2 listas de candidatos a senadores del Frente de Todos, donde había en el primer término Cuader y Camagüe Espínola, y en segundo término 2 militantes de la Cámpora. Y la alusión era, si hubiesen estado ellas en lugar de ellos, ellas hubiesen votado en contra de la ley. Otra vez, seamos buenos entre nosotros, amigos, amigas. Porque la verdad es que eso, primero que es una ucronía. Hemos visto a militantes del cristianismo, de la Cámpora, votar con la mano con el culo para acompañar, por ejemplo, la persecución a compañeros de gabinete. Lo hemos visto. Entonces, no es ni tan no nos tomen más por boludos. Mira, lo voy a parafrasear a Navarro. No nos tomen más por boludos. Sí. No somos boludos, nos pudimos hacer los boludos durante mucho tiempo. Hay gente que puede elegir hacerse los boludos porque así transita mejor la vida. Fenómeno, allá ellos. Pero boludos no somos. Entonces cortémosla con esto. Porque la estamos pasando bastante mal y desde ayer la vamos a pasar mucho peor. Entonces, por lo menos, ya que no van a hacer nada, no nos tomen por boludos. Si no van a hacer nada y no se corren, por lo menos nos tomen por boludos. Bueno, veremos qué pasa en diputados con todo esto, porque, claro, al efectivizarse algunos cambios, diputados puede ratificar o rectificar la media sanción que viene del Senado. Ya están operando los diputados Ritondo, Pichetto y de Loredo, del radicalismo, del bloque hacemos.coalición.federal.mp y el bloque del PRO, para coordinar con el gobierno un voto en el que se buscará ratificar en casi todos sus términos la sanción que vino de diputados. Por eso también
corresponde calificar como farsa un poco lo que vimos ayer, porque muchos de los cambios que se incorporaron ayer para que saliese la media sanción, probablemente en diputados, esos cambios no se acepten y se ratifique la ley bases en los términos que salió de diputados. Y digo esto porque hay mucha gente que se entusiasmó porque ayer en el Senado, en el marco del acuerdo, se quitó, por ejemplo, la eliminación de la moratoria previsional. Bueno, muy probablemente diputados Sí, vuelva. vuelva sobre el asunto y la eliminación de la moratoria previsional sea finalmente legalizada en el marco de la ley bases. Vamos a verlo igual, pero lo cierto es que al no haberse obtenido los 2/3, otra cuestión reglamentaria, pero que a la vez es política, al no haberse obtenido los 2/3 en el Senado para eliminar ese artículo, el diputado tiene fácil ratificar el artículo, la verdad, lo tiene bastante fácil. Solo se obtuvo 2/3 en algunas legislaciones. Una de ellas que a mí me llamó mucho la atención, después lo vamos a hablar con Gino Bilianco, hoy viene nuestro experto en el mundo del trabajo, es que se obtuvieron los 2/3 para evitar la eliminación del estatuto del viajante. Llamó la atención, por cómo venía la mano, que se le concedía casi todo al gobierno, que de repente se obtuvo una mayoría agravada de 2/3 para, bien por los viajantes digo, que pudieron preservar su estatuto, por lo menos en el Senado, y probablemente diputados no pueda revertir la decisión del Senado, porque diputados para revertir la decisión del Senado tendría que conseguir los 2/3, o sea que es muy difícil. Así que cuando se quiso se pudo. Digamos, Sí. cuando se quiso conseguir los 2/3 se pudo, pero en algunas cosas muy, muy puntuales.